Muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guío. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad de los Andes en Mérida y actualmente me encuentro en la última fase de la tesis de la maestría en ingeniería estructural de la Universidad de los Andes. Tengo aproximadamente 7 años graduado, pero tengo 9 años trabajando con estos software y es en la rama en la que me he ido especializado. He dictado muchos cursos. Algunos hemos venido desarrollándolos de manera presenciales, la gran mayoría, pero en vista de la cantidad de inconvenientes que se presentan a las personas que laboran, también personas que se encuentran en otros sitios del mundo, hemos decidido ampliar nuestros cursos a una modalidad online. Ahora que es la que les está llegando a ustedes. Hoy vamos a comenzar con el curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando el SAP 2000 y el SAFE, precisamente en este orden. Hoy va a comenzar la sesión número 1. Muchas personas me dicen por qué el curso tiene ese nombre específico, el ETAPS, SAP 2000 y el SAFE. Y eso radica en la utilización que se le proporciona al software. La gran mayoría conocen todos es al SAP 2000. Es el primer programa generado por la casa comercial CCI, que es el fabricante, SAP 2000. Y por lo tanto es uno de los más conocidos. El SAP 2000 es una de las herramientas más potentes que hay en análisis y diseño de estructuras. No hablamos solamente de edificaciones, puede ser cualquier tipo de estructura. E incluye un módulo donde usted podrá evaluar con sustentado en las teorías de elementos finitos o utilizando elementos finitos, puede dar solución a problemas específicos de la ingeniería. Ahora, eso lo vamos a ir viendo a medida del curso. Muchas personas también me dicen, una de las grandes preguntas es, ¿cómo vamos a ver en 30 horas de curso los tres software? Los tres software es lo que llamo software hermanos. ¿Qué pasa? Son de la misma casa fabricante, son la misma casa fabricante, por lo tanto, su interfaz y el módulo o el flujo de trabajo que tiene es exactamente el mismo. Entonces, al usted aprender, conocer e interpretar todas y cada una de las herramientas de alguno de los software, usted fácilmente podrá encontrar su similar en la otra plataforma. Si usted aprende, y esta es la forma en la que nosotros trabajamos nuestro curso, el ETAPS 2013, el ETAPS. El ETAPS, vamos a ver que es una herramienta específica para edificaciones. Entonces, al usted aprender el flujo de trabajo del ETAPS, definición de materiales, definición de secciones transversales, elementos espectrales, todo eso, al usted conocer todo eso, se puede utilizar también los del SAP 2000. ¿Por qué? Porque trabajan de manera similar, exactamente iguales, para no decir. Ahora, el SAFE, que también vamos a ver para qué se utiliza, una herramienta muy específica, permite interactuar entre estos software, pero también tiene el mismo flujo de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, estos cursos son de mejoramiento profesional y para implementación dentro de la industria. En este caso, por ejemplo, muchos de los participantes son profesionales independientes que desea diversificar sus capacidades profesionales para poder ser más, vamos a decir, no digamos cotizado, pero sí más dentro del mercado, tener un mayor espectro de rango profesional y poder diversificarse. Y de esta manera obtener unas mejoras profesionales, salariales, etcétera. Y entonces, al uno utilizar
estas herramientas normalmente le permite hacer trabajos en paralelo, pequeños, grandes, dependiendo, o dedicarse exclusivamente a este tipo de trabajo, que es la parte de proyecto. Ahora, estos programas son utilizados frecuentemente por personas, y se los digo, muchos dicen haber aprendido, vamos a hablar, autodidacta. Evidentemente, muchos aprendimos de esa manera, pero también se necesita tener una serie de conocimientos adicionales que muchas veces no están dentro del rango de pregrado, vamos a poner acá, del profesional. Muchos ingenieros civiles, y sobre todo acá en el país, no conocen lo que hablamos de la dinámica de las estructuras. Simplemente conocemos los análisis estáticos y más nada. Entonces, para que usted pueda ser un buen usuario de estos software, usted tiene que tener una serie de conocimientos que por lo general se hacen en estudios de posgrado. Por eso que nosotros nos hemos mantenido como empresa. ¿Por qué? Porque nuestro curso no solamente consta de venir y decir dónde hacer clic en determinadas herramientas, también hemos complementado todos nuestros cursos con clases teóricas, nada de fórmulas, nada, nada complicado, y también hemos proporcionado muy buenos conocimientos y bases de dónde consultar cualquier tipo de duda, para que la persona pueda decidir si extiende o continúa los trabajos. Ok, ¿alguna pregunta? Si tenemos alguna pregunta, de todas formas vamos a dar inicio a esta presentación. Esta presentación yo se la puedo hacer llegar directamente a su correo electrónico, o ustedes mismos la podrían descargar muy pronto desde nuestra página web, que estamos en construcción, y ustedes van a poder accesar a esta información. Ok, el SAP 2000 es un programa de análisis estructural que desde 1976 ha colmado el mercado. Hay muchos programas de software de cálculo estructural. Yo mismo manejo varias plataformas debido a que se crea una dependencia del uso de los software dependiendo de con quiénes trabajamos. No sé si hay algunos arquitectos conectados, porque como el curso era abierto, los arquitectos hoy en día tienen unas herramientas que le permiten dibujar casi cualquier cosa. Entre eso estamos hablando de Revit, por decir uno de los más avanzados, pero también está el AutoCAD estándar, con el que pueden trabajar y lograr muchas cosas. Entonces, las herramientas de cálculo, desde mi punto de vista, deben proporcionar primero una interfaz amigable. Una interfaz amigable en la que yo pueda revisar, evaluar, girar, voltear y evaluar distintas condiciones dentro de un modelo. Ahora, ¿qué sucede? Y ojo, digo, desde mi punto de vista, esto no sucede, las herramientas se van haciendo imprácticas y están destinadas a desaparecer porque las personas no la van a usar por lo complicado. Ahora, aún más cuando no tienen el acceso suficiente a cursos de preparación de esos software. Y esto es uno de los factores que ha mantenido al SAP 2000 como el programa líder en el mercado. Tenemos las competencias también. Está el Robot Structural Analysis, que es de la casa de Autodesk, que también tiene una interfaz bastante amigable y tiene bastante beneficio. Y también está muy enfocado a la parte de proyectos, debido a que la misma casa matriz, Autodesk, que es la que proporciona el
el AutoCAD estándar, AutoCAD Structural Detailer. O sea, tenemos una gran variedad de software, el Revit, que van a permitir que al trabajar con un software, usted pueda interactuar con los otros y sea mucho más fácil el trabajo. Pero esto aplica básicamente cuando tenemos equipos multidisciplinarios. Allí es cuando estos otros software llegan a tener un peso mayor. Pero vamos a estar claros, son muy pocos los software. Hay otro software, RAT Advance, hay otro que Star Pro. Yo no los he usado, los he visto utilizar, pero es lo que digo, las interfaces a veces son un poco complicadas o a veces están limitadas. Pero lo que sí tenemos que tener claro como usuarios del software y de cualquier software es que todos trabajan con las mismas teorías. Todo software de cálculo estructural, llámese SAP, llámese TAPS, llámese AutoCAD, Robot Structural Analysis, Randavance, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van a calcular las edificaciones o las estructuras con elementos lineales, eso lo vamos a ver más adelante, de la misma manera. Usan las mismas ecuaciones. Por lo tanto, deberíamos conseguir valores en los mismos órdenes de magnitud. Eso es algo que personalmente lo he experimentado, lo he revisado. Cuando me inicié trabajando con el robot, ya yo tenía mucho tiempo trabajando con SAP 2000 y lo que hacía con robot lo hacía también con SAP 2000 y teníamos valores a veces hasta iguales. Entonces, lo que les he hablado aquí, una breve resumen de lo que para mí es el SAP, es facilidad de dibujar. Básicamente estos tres software trabajan con tres tipos de elementos. Esos tres tipos de elementos, déjenme abrirles la ventana acá. Los tres tipos de elementos que por lo general maneja el SAP. Vamos a ver aquí un momento. Los programas en general de cálculo, vamos a poner acá, trabajan con tres tipos de elementos básicos. Los elementos puntos, puntos o conocidos como joins, los elementos frame, vamos a llamar elementos lineales, también conocidos como elementos frame, y los elementos de área o elementos share. Esos tres tipos de elementos son, ok, un momento acá. Entonces, estos tres tipos de elementos que están acá son con los que trabajan todos los software de cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Acá, cuando cada uno, como tenemos tres tipos de elementos, tenemos tres formas de dibujar. Entonces, eso ha simplificado el trabajo del diseñador o del operador del software. Por ejemplo, quien trabaja en AutoCAD va a utilizar una cantidad de herramientas mucho mayores a las que usted va a utilizar con SAP Web Apps. Eso se lo puedo asegurar. Eso es, vamos a decir, nada.
para todas las herramientas que usted tiene dentro del AutoCAD. Y aún así trabajamos. Ahora, una cosa que siempre se pregunta es, ¿puedo trabajar en AutoCAD y después llevármelo al SAP 2000 o al ETAPS o cualquiera? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. El problema es los márgenes de tolerancias que tienen los software. Usted puede hacer algo en AutoCAD y verlo perfectamente unido. ¿Y qué sucede? Cuando usted lo pasa a SAP, pueden estar separados por 0.0001 milímetros y eso hará que el elemento esté desconectado. ¿Ven? Entonces, eso es un problema. Ok. Acá. Ahora, fíjense algo. El SAP 2000 es una herramienta muy, muy potente. Sirve para hacer cualquier cosa. Pero esa misma condición ha hecho que se haga impráctico para resolver determinados problemas, que se pueden resolver de muchas cosas de maneras mucho más sencillas. En vista de esto, vamos a hablar, la misma casa de CCI se dio cuenta de que la mayoría de los ingenieros, primero, uno, estaba utilizando el SAP 2000 para todos sus trabajos, pero también se da cuenta que no todos los ingenieros civiles o todos los diseñadores se enfocan en la misma rama. Muchas veces las personas que trabajan, bueno, es el caso más común, el que trabaja puentes normalmente no trabaja edificación, a pesar de que son estructuras igual, pero se enfocan en la parte de puentes o se enfocan en la parte de edificaciones. Así como también hay personas que se enfocan dentro de las mismas edificaciones, se enfocan en la parte de concreto armado o acero estructural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está usando, o mejor dicho, se está subutilizando una herramienta que tiene un costo bastante elevado, pero no la vas a usar en todos los casos porque usted se dedica como profesional a uno u otro caso particular. Y este es el caso de las edificaciones. Por lo tanto, genera la necesidad de crear un software, y esto ocurre en el 84, donde ya se enfoque toda y cada una de sus herramientas a edificación. Y eso permite optimizar el tiempo y las entregas de los trabajos. Ojo, las personas que hayan trabajado ya con SAP se habrán dado cuenta que tienen, para obtener ciertos resultados, hay que complementarse con otras herramientas, particularmente el Excel es una por excelencia. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos evaluar alguna deriva de piso o algún desplazamiento elástico o inelástico, eso lo llevamos a Excel para poder obtener de toda la base de datos que nos proporciona el SAP 2000. ¿Qué va a suceder? Todo eso lo vamos a necesitar, pero no todo. Para cuando saque una deriva, necesitará puntos específicos. Si usted quiere evaluar un desplazamiento de una columna, necesita solamente los de esa columna. Eso muchas veces retrasa el trabajo y las entregas. Y lo que desde mi punto de vista también pienso, que el usuario correcto, un buen usuario de este programa o de estos programas, debe disminuir en gran cantidad de tiempo, o sea, debe disminuir la cantidad de tiempo que tarda en la realización del proyecto. No solamente porque mientras más rápido lo haga, más rápido va a cobrar, eso es evidente, pero sino que hoy en día la dinámica de construcción en la mayoría del mundo es muy rápida y entonces no se puede dar el lujo un cliente de esperar 5 meses, 6 meses por un cálculo de un edificio de 3 pisos. Sobre todo en mi país, donde los precios varían hasta con días
de espacio entre uno y el otro. Eso es algo que ha logrado que estos software también se, vamos a decir, divulguen y se perfeccionen cada día más. Entonces, ya estaríamos viendo una de las principales diferencias entre el SAP 2000, que está acá, y el ETAPS. El ETAPS es la herramienta particularizada de la Computer and Structure de la empresa CCI para el análisis y diseño de edificaciones. Calcular un edificio con SAP 2000 y calcularlo con ETAPS debe arrojar casi, si no son los mismos valores, los mismos análisis. ¿Por qué? Porque todo lo que va a analizar, tanto elemento frame como elemento shell, va a estar sustentado bajo las mismas teorías de placas, en el caso de las áreas, o teoría de vigas y columnas. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, la gente dice, bueno, si es exactamente lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el ETAPS va a tener herramientas particulares para, por ejemplo, identificar cuándo es una columna. El SAP 2000, acá, una de esas imágenes, todos esos elementos que constituyen un elemento en SAP no tienen una diferencia específica entre uno y el otro. No se sabe cuál, el programa no entiende cuándo es una viga, cuándo es una columna, cuándo es una correa, cuándo es una diagonal, y por esa misma, vamos a decir, incapacidad del software de reconocer o particularizar cada elemento, él lo hace algo mucho más sencillo. Le hace todos los análisis a todos los elementos. Y después dependerá del operador identificar cuáles de esos resultados son los que él necesita de acuerdo al elemento que está evaluado. En cambio, cuando usted hace un modelo en ETAPS, él ya identifica que cuando usted pone un elemento en vertical, posición vertical, él ya identifica que eso es una columna. No puede haber vigas verticales. No lo puede haber. Es una columna. Por su forma, por su concepción. Vamos a decir, la concepción estructural estipula que eso es una columna. Entonces, ya disminuye el tiempo de cálculo porque solamente le va a hacer los análisis de columna. Ya no tiene que hacer los análisis generales como en SAP. Lo mismo ocurre cuando usted pone un elemento en horizontal. Él ya identifica que es una viga, porque las vigas son horizontales. Ese es vamos a decir, la idea que captura el programa. Entonces, ¿qué sucede? Disminuye los análisis, porque va a calcular y solamente va a realizar los análisis de vigas. Con las diagonales, como el si cualquier elemento inclinado, no sabe qué puede ser una correa, puede ser una cruz de San Andrés, como el caso que están visualizando ustedes allí en pantalla. Ahí sí realiza todos los cálculos. Entonces, menos cálculo, menos tiempo, y esto repercute directamente en el equipo computacional que usted tiene a su alcance. Ojo, para nadie es vamos a decir, una sorpresa que todos estos software necesitan unos requerimientos mínimos de software, de máquina, para que puedan ser ejecutados. La mayoría de las personas, y se los digo, lo he visto dentro de los mismos cursos presenciales, que utilizan hasta una mini laptop para poder realizar el curso. Pero una mini laptop, desde mi punto de vista, no es una computadora. Eso no es eso, no es para eso. No está diseñada para eso. Usted va a poder ver y hacer el software y revisar y trabajar una cosa. Pero cuando usted le diga calcular, fácilmente puede quemar el equipo. No le funciona. Entonces, para eso
también se requieren se tiene que tener un requerimiento mínimo. Y también va a jugar un papel importante el tipo de estructura que van a hacer. El alcance principal y uno de los alcances que siempre logramos y tratamos de lograr en todos y cada uno de nuestros cursos es que las personas salgan en capacidad de calcular estructuras estándar, por lo menos como este pórtico. Nosotros trabajamos en este curso de análisis y diseño nivel básico a medio, estructuras porticadas. No trabajamos con muros, a pesar de que el ETAPS, que es quien trae la herramienta específica para muros, lo trae directamente. Pero normalmente lo que más se utiliza son pórticos. Entonces, para una persona que se está iniciando en el software, que está adentrándose en la parte estructural, evidentemente, ingeniero civil, ¿qué es lo que sucede? Le va a ser mucho más fácil de digerir todas las informaciones que tenemos y que proporcionamos en nuestro curso para que él pueda verificar y constatar que lo que vamos a estar conversando aquí no es simplemente una charla o una mentira que a mí se me pudo ocurrir, sino que es algo que perfectamente puede ser validado por cualquiera de ustedes. No sé si tengamos alguna pregunta. Si tienen preguntas las pueden hacer directamente. Recuerden que para eso tienen el chat interactivo que ustedes pueden movilizar. Ok. Ahora, tenemos el SAVE. Slab Analysis by Element Method. ¿Qué decimos? El SAFE, análisis de losas basados en el método, basado en el método de elemento finito. Y en esto es lo primero que quiero hacer énfasis. No es lo mismo calcular por elementos finitos que calcular basado en la metodología de elementos finitos. Y eso es debido a esto. Un momento acá. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que estamos calculando basados en el método de elemento finito, el método de elementos finitos simplemente nos dice que si tenemos, por ejemplo, un determinado elemento, valga la redundancia, puede ser una losa, vamos a hablar que esto, supongamos que esto es una losa, apoyo aquí, simplemente apoyado acá y acá. Esa losa que está simplemente apoyada, vamos a calcular, por ejemplo, su deformación. La deformación, cuando usted calcule esto con un sistema estándar normal, puede ser basado en ecuaciones que tengamos ya normalizadas de distintos autores. Nosotros podemos decir, señores, la flecha en este punto tiene un valor delta. Delta no, está. Esto normalmente es el valor de flecha. Ahora, esa flecha tendrá un grado de precisión y eso va a depender del método que usted utilizó para calcular. Si, por ejemplo, esto tiene 4 metros y esto tiene 4 metros de ancho, vamos a poner acá. No es lo mismo que usted analice un elemento completo de 4 metros por 4 metros a que usted analice 4 elementos en conjunto. La precisión del valor de esta flecha va a ir aumentando a medida que usted discretice los elementos a calcular. Y eso es algo que hemos venido utilizando todo el tiempo, que esos son la integración, los procesos de integración. Los procesos de integración siempre nos hablan de unos diferenciales de X, unos diferenciales de Y, y cuando estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de diferenciales de Z. Entonces, ¿qué nos decía? Que si nosotros teníamos una función cualquiera
si este elemento de X, mientras más pequeño fuera el elemento de X, mayor iba a ser la aproximación de obtener el área bajo la curva, en el caso de las integraciones. Y en el caso de los volúmenes, integrales dobles, pues, cuando estamos hablando de integrales triples, ya estamos hablando del volumen. Pero entonces, esta misma teoría, este mismo concepto de integración, es lo que determina el método de elemento finito. El método de elemento finito simplemente nos establece que vamos a obtener mayor precisión en los cálculos a medida de que discreticemos en un mayor número de elementos el cálculo. El único problema que se nos va a presentar es que, como gráficamente siempre expreso acá, hay un valor absoluto, que lo podemos decir que es esta línea. Este es el valor absoluto, la solución absoluta, exacta, es esta línea. Entonces, como nosotros lo que normalmente utilizamos son métodos aproximados, siempre nos vamos a ir acercando desde un valor muy alejado de la solución, siempre vamos a tender a acercarnos de una manera tangencial, pero nunca llegamos al valor exacto. La misma concepción de los números no nos lo va a permitir. Pero ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Que las diferencias entre un valor con respecto al valor real, este error sea lo más pequeño posible. El error. Entonces, mientras más nos acerquemos, estaríamos diciendo que tenemos un valor, un error mucho menor. ¿Ven? Ahora, el problema es que estos valores se obtienen cuando usted tiene un número determinado de discretizaciones. No es lo mismo que usted divide este elemento en 4 partes y estar acá, a que usted lo divida a 200 partes y usted está aquí, o que lo divida a 1000 partes y usted está aquí. Entonces, ya va a depender del operador, del ingeniero, que diga cuál es el rango de error que él se va a permitir. Entonces, esto que está acá, esto que acabo de hacer yo, de discretizar esa losa, lo hace el software y hace que camine más lento. Por eso, también el operador debe saber que no es lo mismo que usted divide esto en 16 partes, por ejemplo, a que usted lo divida en 1000 partes. Estaremos claros que el 1000 partes, el error va a ser mucho más pequeño. Pero si estamos hablando de una losa, y decir que cuando yo divido en 16 partes, obtengo, por ejemplo, un valor de 3, bueno, este es un valor muy grande, vamos a poner 1.223 centímetros. Esa es la precisión que tendremos. Pero cuando lo hago a 1000 partes, obtengo que el valor es 1.22.1. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Un orden de magnitud de 0.001 centímetro es nada. Ok, aquí me hace una pregunta según lo que entiendo. La discretización en cuántas partes. Ojo, va a depender. Depende de lo que uno quiera hacer. O sea, normalmente yo discretizo hasta en medio metro. Porque va a depender si mi losa es nervada o es maciza o es un muro, dependiendo de las características del, del proyecto, hago una discretización. Lo que sí les sé decir, que una discretización de 4 metros no es impráctica. No debería ser mayor a 1 metro, a cuadros de 1 por 1, de 1 metro por 1 metro. Porque normalmente nosotros los ingenieros tratamos de llevar todo a metros lineales. Por ejemplo, si esa imagen que estuviera allí fuera una losa, a nosotros nos gustaría que nos dijeran la deformación por metro cuadrado, o los pesos por metro cuadrado, o la cantidad de acero por metro de longitud,
Nosotros nunca vamos a estar hablando de una, por ejemplo, de un acero de refuerzo cada, no, 3,5 centímetros cuadrados de acero por cada centímetro. No, no es algo manejable. Normalmente nos manejamos en metros. Por eso, mi recomendación sería siempre que su elemento discretizado no debería pasar de 1 metro. 1,20 m. Eso es lo que digo, pues, manejarse en esa cifra. Ahora, viene la diferencia. Esto es el decidir y decir, divido en 16 partes, divido en 1000 partes, porque usted sabe que va a obtener mejores resultados. Esta curva que va a generar de deformación va a ser mucho más exacto. Es la aplicación de la metodología de elementos finitos. Ahora, el cálculo de elementos finitos es otra cosa. Un cálculo de un elemento finito, lo primero que tiene que saber es que tiene que definir un elemento, que normalmente todo el mundo lo asocia con un cubito. No necesariamente tiene que ser así. Es un sólido, donde normalmente tendremos un diferencial de z, diferencial de x, acá, y un diferencial de y. No sé si el audio está perfecto, pueden escucharme al mismo ritmo, pero este Q, que normalmente lo evaluamos por esfuerzos, acá, vamos a ver acá, nosotros no trabajamos fuerzas cortantes, momentos flectores, no, trabajamos esfuerzos, tau, XY, XZ, y también tenemos los esfuerzos. Todo esto sustentado también con los círculos de Mohr y todo esto que ya conocemos en teoría. Pero el elemento finito y cálculo de elemento finito, ¿qué nos establece? Primero, que ese elemento discretizado es un sólido, que sus fuerzas o que sus reacciones o todas sus elementos, vamos a decir, todo lo que implique cálculo se va a llevar a las puntas del elemento finito. Se trabaja como esfuerzos y además se debe trabajar con una diferenciación. Si este elemento compone un elemento frágil, se utilizarán las teorías de fragilidad de esfuerzos, por ejemplo, como el caso del círculo de Mohr. Permítame un momento. Acá, esto sí hablamos. Cuando tenemos un elemento frágil, puede ser concreto, tenemos que trabajar con los esfuerzos de Mohr. Pero cuando hablamos de elementos dúctiles, ya es otro tipo de esfuerzo que se utiliza, como los esfuerzos de von Mises. Eso ya es otra cosa. Ahora, esto que está acá, que son cálculos con elementos finitos, y eso es para que ustedes de hoy en adelante empiecen a enfocar este concepto. Es que no se va a calcular un edificio con elementos finitos. Es absurdo. Cuando ustedes escuchen una persona que diga que calculó un edificio con elementos finitos, es una persona que no está clara de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque un edificio, primero, el elemento finito hace que el software se vuelva extremadamente pesado y va a necesitar mucho tiempo de cálculo para poder dar respuesta a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es impráctico. Segundo, ningún edificio se calcula con esfuerzos. Siempre usted, para diseñarlo, va a necesitar es la fuerza. Con la fuerza, usted determina si lleva estribos, fuerzas cortantes, si necesita momentos flectores. Si con momentos flectores usted determina los aceros de refuerzo o determinar qué perfil va a ir. Usted necesita las fuerzas para el diseño, no el esfuerzo.
Entonces, son personas que han malinterpretado la aplicación de la metodología de elementos finitos a el cálculo por elementos finitos. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿cuándo uso yo un cálculo con elementos finitos? Por ejemplo, en diseño de planchas base, con conexiones en acero, análisis de deformación de suelo. Eso lo puedo hacer por elementos finitos. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente trabajamos con esfuerzos. Por ejemplo, conexiones que no estén precalificadas las podemos manejar por allí. Y eso, allí es donde usted va a usar el SAP 2000. Y eso es lo que todas las personas que hacen estos cursos se llevan como idea principal. El SAP 2000 se utiliza única y exclusivamente cuando necesitemos modelar algún elemento en sólido, algún elemento este, particular, solamente, o sea, para esos tipos de casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá se agregaría otro elemento. Acá, vamos a ver aquí, que sería el elemento sólido. Vamos a poner aquí, para poner la rueda. Sólido o sólido. ¿Eh? No sé si tenemos alguna pregunta. Entonces, fíjense que usemos las herramientas. Ok, vamos a, aquí está acá. Ok, fíjense algo. Les voy a buscar acá un archivo de un trabajo. Vamos a ver acá. Estructura metálica. Para buscarles cuándo se debe usar SAP también. Ya lo vamos a ver. Dice que está. Ok, no lo voy a guardar. Para que tengamos un ejemplo allí. Fíjense esto. Esto es una plancha base. Fíjense que en este caso la discretización, creo, si no me recuerdo, está a un elemento de 1 centímetro por 1 centímetro. Pero eso son por las características que tiene el proyecto. Ustedes lo ven así, pero realmente debe estar en sólido. Para que ustedes vean. Por eso es que puse en sólido, creo que fue este. ¿Ven? Esto, para esto es que se utiliza el SAP 2000. Ahora, la discretización, que eso es, bueno, eso lo voy a adelantar acá. Usted tiene que hacer que los elementos estén interconectados unos con los otros. Ni en el momento en el que usted haga que un elemento de esto no coincida con el otro lineal, en ese momento ya usted va a obtener resultados inconclusos. Ahora, el tamaño de la discretización va a depender de la intersección de los elementos. Eso es algo que va a tener muy claro cuando usted haga el cálculo. Creo que con eso respondo a la pregunta. O sea, es que el tamaño no hay un tamaño específico. Va a depender del proyecto. Dependiendo del proyecto, vamos a decir que por aquí tengo otro modelo. Vamos a decir, no tengo más modelos hechos acá. Esto aquí.
Por ejemplo, esto era un tubular, va a depender del modelo. Entonces va a depender de las dimensiones de la plancha base, va a depender de las dimensiones de la columna que le llega, y entonces usted va a ver si se intersectan o no, y eso va a determinar el tamaño de la discretización del elemento sólido. ¿Ven? Eso es parte de lo que se trabaja normalmente. Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de que vamos a aplicar el método de elemento finito en el SAFE, entonces ya estamos hablando de que no vamos a calcular sólidos. No. Vamos es a, ¿cómo se llama? A calcular simplemente planchas bases, placas, teorías de placas, que también sirven para ese cálculo de fundación. Aquí un momento. Ok. Entonces, ahora, el SAFE es una herramienta específica para el cálculo, análisis y diseño de placas. Puede ser placas de entrepiso, losas de entrepiso o sistemas de fundación. Esa es la función principal del SAFE. Se puede hacer otras cosas, cálculo de pilotes, por ejemplo, pero él está enfocado básicamente en el cálculo y análisis y diseño de sistemas de fundaciones o de entrepiso, losas macizas, cosas como esa. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el SAFE? El SAFE tiene como principal ventaja que interactúa con el ETAPS. Entonces usted puede calcular la edificación en ETAPS perfectamente y llevar todo el sistema de fundaciones a SAFE. Ok. Ahora, acá hay una pequeña cuadro de lo que ya hemos venido conversando, que cuáles son las diferencias reales que hay entre un software y el otro. Un momento. Ok. Hablamos de que son desarrolladas específicamente para cumplir labores. Vamos a tomar aquí básicamente lo que hemos conversado, que unos tienen unas adaptaciones y, permítanme un momento acá. Entonces, el SAP 2000 ya hemos dado cuenta es una herramienta muy potente. Con el SAP 2000 puede hacer todo lo que hace el SAP, el ETAPS y todo lo que hace el SAFE. Lo único que para hacerlo se le va a complicar más la extracción de datos, sobre todo. Porque recuerden algo, los resultados usted puede decir, presionar un botón y que escupa todos los resultados que tiene. Pero, señores, cuando usted se dé cuenta que tenga que imprimir 18.000 hojas o una tabla de Excel, que les comento, el Excel tiene un número finito de filas y de columnas, 35.500. Por lo menos la versión 2010 tenía ese número. Y la conocí de la peor manera, ¿no? Haciendo un trabajo donde exporté una cantidad de datos y se colgaba. Y así fue que me di cuenta que el Excel tenía su límite. Y entonces eso se tenía que hacer con Access, que es otra herramienta de Office que es para manejo de bases de datos. Y el número de filas y columnas es mucho mayor. En cambio, si usted utiliza el Tabs fácilmente, puede estar viendo las derivas gráficas de manera gráfica sin tener que estar haciendo ningún cálculo en Excel o evaluar
golpeteo. Esas son cosas normalmente que utilizamos con el ETAPS. El safe, ya a veces, bueno, a veces no, te puede establecer hasta que haga el DSPS. Entonces, ¿qué pasa? El SAP se vuelve impráctico para ese tipo de trabajo. Ahora, el ETAPS, podemos facilidad de modelaje de edificios comerciales. ¿Por qué? Porque podemos utilizar múltiples pisos. ¿Qué son múltiples pisos? Puede ser que yo, a medida que esté construyendo el primer nivel, el dibujo, se vaya haciendo el 2 y el 3 simultáneamente. Esas son cosas que podemos ir trabajando en conjunto. Estacionamientos rampas lineales, sistema de grid, líneas de ayuda. Podemos realizar estructuras de analizar y diseñar estructuras de acero, concreto y edificios mixtos. Ahora, hay un elemento que es el sofito metálico o los aceros que no lo va a poder hacer en SAP 2000. El único que tiene la herramienta es el ETAPS. Entonces, ¿y eso por qué? Porque recuerden que el sofito metálico tiene una cantidad de canales, y para las personas que posiblemente manejan este concepto con otro nombre, y lo digo porque sé que estamos de distintas partes, vamos a un sofito metálico, como ver acá, es un elemento de acero que por lo general tienen estas formas que se complementan con capas de concreto acá, y esas se colocan en sitio, son metálicos. Para las personas que más o menos, para que me entiendan de lo que estoy hablando, estos canales que están aquí y estos canales que están acá van a proporcionar una rigidez mayor en una dirección, porque es un nervio de concreto prácticamente. Aparte del espesor que tiene este sofito, que también brinda una rigidez adicional. Este sofito, con esta forma, no se puede modelar en SAP 2000. Los únicos software que hasta tengo yo conocimiento lo permiten es el Robot Structural Analysis. No estoy seguro si el CPCAP, que es un nuevo software, lo incorpora, pero el ETAPS 100% seguro que lo utiliza. 100%, tanto el Autodesk, el robot, como el ETAPS son los que incorporan la rigidez adicional que genera un sofito metálico. ¿Sí? Ok. Aquí estamos hablando láminas de acero, lo que estamos conversando. Podemos incorporar la utilización de amortiguadores o aislamientos en la base. Podemos tener múltiples casos de carga, no solamente los normalizados, y para nosotros que estamos ahorita en Sudamérica, las nuevas versiones de ETAPS 2015 han incorporado los espectros o el, vamos a decir, la herramienta para calcular los espectros de respuestas de muchos de los países de Sudamérica. Entre esos tenemos Venezuela, ha incorporado la norma COVENI 1756, ha UNITO ha incorporado la NSRL10 de Colombia, no sé si alguno de los que están presentes aquí es de Colombia, ha incorporado la norma de Ecuador, de Perú, si no mal recuerdo, de República Dominicana, de México, ya la tenía incorporada, creo que la de hondureño o la salvadoreña, no me acuerdo cuál de las dos, pero ¿qué es lo que pasa? Ha ido incorporando países como nosotros, que somos usuarios del software, y normalmente esa parte del espectro de respuesta, la parte sísmica, las tenemos que hacer de acuerdo
a nuestras normas con hojas de Excel. Ese es el uso común. Eso es lo que yo hago. En mi caso particular, lo hago. Y posteriormente incorporo esos espectros de respuesta dentro del programa. Y eso es una gran ayuda. Ahora, aquella teoría de uso de diafragma rígido, diafragmas flexibles, ya no necesariamente tenemos que aplicarlas. Ahora, ojo, y también es algo que siempre digo, el curso se llama Análisis y Diseño. Usted no solamente tiene que calcular estructuras nuevas, sino también hay un gran mercado para las estructuras que existen que necesitan un tipo de evaluación. Puede ser por patología o por simplemente para ver el cambio del uso que va a tener. Y entonces este software nos va a permitir evaluar eso. Y como es un software que trabaja con los métodos de rigidez directa y fórmulas matriciales, no necesariamente tenemos que hacer simplificaciones, como normalmente estamos acostumbrados a hacer cuando hacemos cálculos a mano. Por lo menos un edificio, cuando calculábamos a mano, y digo calculábamos porque esa es la forma en la que se enseña dentro de las instituciones universitarias, y muchos de ustedes, algunos han sido alumnos míos y otros han sido compañeros de estudio, de los que están aquí en el curso, saben que a nosotros nos ponen a calcular manualmente. Entonces cuando tú dices un edificio, empiezas tú a quitarles grados de libertad, lo llevas a un elemento de un grado de libertad para poder simplificar el cálculo manual. Ahora no, no tienes que hacer eso. Vivimos en una era en que las computadoras, ojo, no hacen todo por el ingeniero. Y eso es algo que también recalco. Las computadoras no son ingenieros, simplemente son herramientas, igual que estos programas, para facilitar el trabajo del ingeniero. Por eso es que no debemos creer ciegamente los resultados que nos proporcionan los software. Simplemente, ojo, piense si eso es posible, si eso es aceptable, si esos valores son válidos, porque muchas veces con un simple análisis mental usted podrá darse cuenta que usted tiene un error o que otro tiene un error. No voy a decir voy a decir el pecado, pero no voy a decir el pecador, pero yo me he reunido con profesionales que han realizado modelos matemáticos en SAP 2000, construyeron, diseñaron el edificio, la estructura presenta fallas graves de flexión, de torsión de vigas, y todavía el profesional dice que su modelo está bien. No puede estar bien. Que el software, que el SAP 2000 dice que está bien, pero no puede estar bien, porque si usted está viendo eso, que es una representación matemática de un determinado edificio, no puede ser que el modelo que usted está haciendo, que es una representación de lo que está en sitio, el que esté en sitio esté doblado, casi por colapsar, y que el modelo esté bien. Eso es defender lo indefendible. No puedes decir eso. O decir, pensar ciegamente, que decir que bueno, que un edificio de 8 pisos te puede poner columnas de 30 centímetros por 30 centímetros en la base. Es absurdo. Dentro del vista profesional usted tiene que saber eso. Que el programa le dice que sí. Bueno, el programa está equivocado. Algo hizo usted que no está dando una respuesta adecuada. Y por eso, una de las grandes cosas que siempre me consigo en todos los cursos es que muchas personas, y hay veces que conversando con otros, son peligrosos. Yo he escuchado más de uno que me ha dicho, yo aprendí a usar SAP 2000 por YouTube. Eso ha sucedido. Yo tengo, las personas que me conocen saben que yo tengo más de 9 años sentado con esto, haciendo los cursos, todos los niveles que hay aquí en Venezuela ya los hice. Ya los otros niveles de especialización que he hecho, los he hecho por fuera, muchos con esta misma modalidad online. Tengo ya vamos a decir, conocimientos de posgrado. Y yo todavía no puedo decir que uso 100% todas las herramientas del SAP 2000, porque son muchas. Y todavía tampoco puedo decir
que son infalibles. También me puedo equivocar y por eso se van a dar cuenta las personas que van a hacer los cursos que hacer el modelo es lo más rápido. Lo que realmente le va a quitar tiempo en estos trabajos es el analizar si los resultados son posibles, si son válidos, si son creíbles. ¿Eh? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o alguien quiera compartir algo. Recuerde que aquí la ideal es que intercambiemos unos con los otros las experiencias. Ok, fíjense, estas son muchas de las opciones que nos da. Ahora, nosotros analizamos las estructuras por combinaciones sísmicas, combinaciones de vientos y dependiendo de a lo que queremos llegar, realizamos tipos de análisis, análisis estáticos o análisis dinámicos. Aquí en el curso nosotros vemos dos tipos de análisis dinámico, principalmente el análisis modal. El análisis modal nos va a permitir analizar las particularidades que tenga la estructura como, vamos a decir, por rigidez, por la aplicación de su rigidez. Que eso también lo vamos a ver, que existen dos tipos de rigideces. Una que depende de la forma de planta o de altura de la edificación, que eso es culpa directa del arquitecto, que es el que diseña, el que le da forma a la edificación. Y nosotros como ingenieros nos encargamos de que eso no se caiga. Aunque a la final digan que bello le quedó el edificio al arquitecto. Nunca, bueno, es que no he visto la primera, este, vamos a decir, el primer mérito al ingeniero que haya calculado por lo menos el boost de Dubai. Siempre se hablará del arquitecto. O sea, algo con lo que siempre tendremos que vivir nosotros. Pero bueno, ¿qué sucede? Dependiendo de lo que usted vaya a hacer, usted va a necesitar un análisis. Un análisis modal espectral, un análisis modal. Evaluar la rigidez de planta. O, ahora sí viene la culpa suya, la rigidez interna de la edificación, que es la que se logra cuando usted dispone o posiciona elementos estructurales dentro del edificio. ¿Cuál puede ser eso? Bueno, posición de columnas, si son cuadradas o son rectangulares, no es lo mismo. Si son columnas circulares, tampoco. Si usted pone una para acá, un eje o en la otra, eso sí es propio del ingeniero civil. ¿Ven? Ahora, también vamos a ver lo que llamamos un análisis espectral. El espectro de diseño, que es por lo que en general estamos trabajando todos los ingenieros a nivel mundial, está fundamentado en niveles de aceleración. Algunas veces trabajamos con espectros elásticos. Cuando hablamos de espectros, estamos hablando de, bueno, vamos a ver aquí un momento. Vamos a estar hablando de espectros que pueden ser elásticos o también pudiesen ser espectros de tipo inelásticos utilizando factores de reducción de respuesta. En Venezuela usamos un factor de reducción de respuesta R. Estas aceleraciones en función de la gravedad y el tiempo, un periodo en segundos, nos va a lograr, vamos a decir, aproximar un sismo de diseño a las edificaciones. Ahora, también vamos a ver en este curso que para generar este espectro de respuesta usted tiene que considerar tipología de la edificación, material que va a utilizar, el uso que va a tener la edificación, tipo de suelo que tiene y todos los países tienen mapas de aceleración del terreno esperados en sus distintas localidades. Por lo menos en Venezuela ya tenemos uno. Nos dividimos en 7 partes. Zona 0 a zona 7. Zona 0
la zona más, vamos a decir, menos propensa al sismo, y la zona 7 la más intensa, con niveles de aceleración y todo eso. En Colombia también lo tiene, Ecuador, Bolivia también lo tiene. Todos esos países están incorporando el concepto de espectros de diseño a sus edificaciones. ¿Por qué? Porque ciertamente un sismo no va a venir con una fuerza absoluta. Primero y principal, el sismo no va a afectar de igual manera en todos los niveles de la edificación. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar con una de las leyes más famosas del mundo, donde la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, donde la aceleración aportada por el suelo y la masa que incorpora cada nivel de piso va a lograr que se incorpore la fuerza sísmica equivalente a cada nivel. Y eso es uno de los mayores logros que hemos tenido a nivel de ingeniería y de cálculo de edificación. Entonces, fíjense acá, el curso comprende más o menos, vamos a ver acá un momento, esta temática, edición de elementos, inicio del software, una introducción al software, que es lo que normalmente estoy hablando con ustedes, conversando esto, de manera que puedan conocer las limitaciones y las ventajas que tiene todo y cada uno de estos programas. Definir materiales, no es nada más de decir que es un concreto, hay que decir qué concreto es, qué características tiene, qué módulo de elasticidad va a tener, qué módulo de cohesión va a tener. Todo eso hay que incorporárselo al software. ¿Por qué? Porque dependiendo del material que estemos incorporando, vamos a obtener resultados. ¿Eh? Las secciones transversales, si no son concretos, si son acero. Cuando es concreto, hay una discretización. No son iguales las secciones que son para columnas que son para viga. Todo eso lo vamos a definir en nuestro curso. La construcción del modelo. Esto lo hablamos si son vigas, columnas. Edición de propiedades. ¿Cómo hacemos esto? Editar, mover, copiar, girar. Todo eso lo podemos hacer. Tipos de carga. Casos de carga estático, espectrales. ¿Para qué? Para lograr generar con las consideraciones sísmicas un modelo completamente completo en concreto armado y uno en acero estructural. Para poder a ese evaluar los diagramas de corte, reacciones, fuerza y llegar directamente al diseño. ¿Ven? Este módulo nuevo de acero, vamos a hablar, estas nuevas versiones ha incorporado módulos para secciones precalificadas de acero, pero a ciencia cierta normalmente no las utilizamos de esa manera, pero podemos hacer muchas cosas con eso. Normalmente no nos da mucho chance en el curso, no lo vemos, lo mencionamos. El diseño de conexiones lo vemos más a fondo en el curso avanzado de estructura metálica, pero es un buen logro. Ok, aquí hay algunos modelos que hemos realizado, un cajón de paso. Esto fue hecho en etapas. Podemos ver los diagramas de momento flector. Esto es en etapas. Esto con etapas. Los edificios tipo túnel es una herramienta específica de muros que tiene el etapas. Esto ya es con SAP 2000. Esta era una evaluación de un campanario en el que las propiedades del elemento habían variado. Por eso tuve que evaluar los niveles de esfuerzo que iba a haber en las conexiones. Esto que está acá es una chimenea de uso industrial. Tiene 61 metros de altura y en su interior tiene otra chimenea interna que permite aislar. Y entonces, fíjense que
en este dibujo particular hubo una discretización mayor en la parte inferior. Vamos a ver aquí un momento. Quiero mostrarles esto. Fíjense esto, voy a hacer un acercamiento acá. En este modelo, la discretización era más pequeña acá que aquí arriba. Y era porque acá ya la torre presentaba, la chimenea presentaba unas fallas y discreticé de mejor manera para ver qué impacto tenía esa falla. Esto era un campanario, esto es un santuario completo en dos partes, hecho en SAP 2000. Fíjense la forma de la cúpula, no se puede evaluar con elementos estándar, hay que hacerlo. Y bueno, salir de acá. Fíjense algo. Este primer día, yo sé que siempre es bastante forzado para muchos, y por eso es importante esta primera sesión para todas las personas. Entonces, nosotros normalmente manejamos en los primeros cursos presentaciones que las personas que ya van a participar en el curso, ya esto se les hizo llegar, de manera que van a tener de manera de practicar posteriormente todos los ejercicios, ventanas por ventanas, herramientas por herramientas. Pero ya a partir de la clase del día de mañana comenzaremos ya a utilizar plenamente lo que son los software. El día de hoy ha sido básicamente una introducción a las herramientas que están acá. Fíjense que en el ETAPS tenemos ventanas que cuando abrimos el SAP 2000 son muy parecidas. Y cuando abrimos el SAFE obtenemos mismas ventanas. Por eso es que quiero y aclaro siempre, en el curso no vamos a ver en un día SAP, un día TAPS, un día SAFE. No. Trabajamos los tres software simultáneamente. Evidentemente el SAFE lo dejamos rezagado, la parte final, cuando usamos sistemas de fundaciones, pero cuando normalmente explicamos cosas, siempre explicamos todo en etapas, porque esa es la idea del curso, que usted salga calculando edificaciones con la herramienta adecuada para edificaciones. Pero cuando conseguimos algo que se hace de alguna forma distinta al SAP, el ETAPS, explicamos cómo se hace con SAP 2000. Entonces interactuamos entre todos los software. Y de esa manera usted no está haciendo un curso de un solo software, sino de tres a la misma vez. Entonces, no sé si tengamos unas preguntas. El día de hoy vamos a hacerlo más corto. Las personas del curso que ya están agregados al curso, no se preocupen, estas horas. Normalmente íbamos a trabajar hasta las 10 de la noche. Los horarios que trabajamos siempre son esos, entre 7 de la noche a 10 de la noche, para poder cuadrar un horario entre las personas que están en Perú, que creo que nos llevan media hora de retraso, igual que en Colombia, y entonces todo el mundo, las personas que trabajan, puedan participar en nuestros cursos. Entonces no sé si tengamos algunas preguntas, algunas dudas, para si no culminar la sesión del día de hoy. Las personas, lo que siempre nosotros les proporcionábamos a las personas del curso un software versión trial por un mes directamente desde la casa de CCI, para que ustedes puedan descargar e instalar directamente el software en su computadora. Así que el software no es un problema, la adquisición del software. Nosotros proporcionamos también una cantidad de manuales, videos propios y algunas clases. Estas sesiones quedan grabadas, entonces usted también va a tener acceso a su sesión grabada. Estas sesiones no son públicas, se las entregamos solamente a las personas que están haciendo el curso. Aquellas personas que estén interesadas en recibir la información acerca de costos del curso y todo eso, aquí está. Y
se la podemos hacer llegar. Si me las pueden hacer llegar por el chat, yo se lo puedo hacer de una vez directa. Ujú. Ujú. Los costos, todo eso lo manejamos directamente por vía correo. Yo les hago llegar todo eso directo. Ujú. Ok. Todos los costos están actualizados. Las personas que están en el exterior que desean hacer el curso también tienen la forma de hacer sus transferencias y pagos desde el exterior. Las personas aquí en Venezuela también tienen todas las facilidades. Nosotros entregamos en este correo que les vamos a enviar, está toda la información del curso, contenido programáticos y demás. Contenidos programáticos, el currículo mío, que soy el instructor, eh, informaciones adicionales, pagos, todo eso, horarios, todo eso está allí. Cuando se calcula desplazamiento lateral, colocar los rigidizadores. Pero no entiendo la pregunta. Está hablando de cruces. Cuando nosotros hacemos los análisis modales dentro del curso, nosotros evaluamos las ductilidades que tienen las estructuras. Y dependiendo de la ductilidad, sí tocamos mucho el tema de la rigidización de las estructuras. Porque dependiendo de la flexibilidad que tenga y del sitio donde tenga, tenemos que evitar a toda costa el fenómeno de resonancia. Y a veces tenemos que ver que, por ejemplo, y es algo que siempre comento también, la estructura, usted puede estar apta. Y cuando digo apta, quiere decir que todas las secciones que usted está disponiendo, tanto de columna como de viga, están en capacidad de resistir toda la estructura. Ahora, allí, eso que está allí, estamos hablando única y exclusivamente de un análisis por estados límites de resistencia, pero también están los estados límites de servicio. Entonces, una estructura puede estar en capacidad completamente y vibrar demasiado. Y si vibra mucho, nadie va a querer hacer vida en esa edificación. ¿No? Eso es uno de los factores que tiene incidencia en esos cálculos y nosotros sí, en nuestro curso trabajamos la parte de rigidización. Así que eso está dentro del contenido de los cursos. ¿Alguna otra preguntita? No duden en preguntar. Aprovechemos que podemos hablar directamente y a veces nos consultamos por correo electrónico y a veces las preguntas no son iguales. No es lo mismo hacerlo llegar directamente. ¿Alguna otra pregunta? Las conexiones de pernos soldadas, ¿cómo los manejas con los ojos? Normalmente me apoyo con otros softwares. El ETAPS ha incorporado un diseño de conexiones. Déjenme ver acá. Lo que pasa es que, bueno, pasa que no, esto es un proyecto cualquiera, pero este creo que es en concreto, no lo voy a poder revisar así. Pero les voy a mostrar. Tiene una herramienta donde uno puede evaluar la... Vamos a ver aquí. Voy a quitarle un poco de cosas para que no se vea tan... Esto es un proyecto en concreto armado. Esto es un proyecto, una vivienda unifamiliar en concreto armado. Escalera, losa de fundación. Fíjense que aquí tenemos opciones de conexiones precalificadas, ¿eh? de estructuras metálicas, ¿eh? Opciones. Tenemos distintos tipos
de conexiones. ¿Eh? Esto nos va a permitir evaluar el perno, el tamaño del perno, todo eso. Y planchas base. Ok. Las clases, el curso inicia hoy. Eh, yo quise dar una apertura también, porque también muchas veces he dado seminarios libres, gratis, y hay gente que no lo ha podido recibir. Siempre me piden que cuando los volvemos a dictar. Entonces, como nuestra primera clase siempre es introductoria a todos los software de este curso, quise dar la primera clase para que todos participaran. Pero ya a partir del día de mañana solamente tendrán acceso las personas que ya han cancelado el curso y que van a participar en el curso. Y siempre van a ser de 7 este, de 7 a 10 de la noche. Hoy es el único día que no vamos a terminar tan tarde. Sí, en esta edificación podemos calcular edificaciones mixtas. Ya déjame mostrarte. No creo que, no me acuerdo uno así a la mano. Déjame buscarte uno acá. Ojo, normalmente todos los ejercicios que hacemos uno base, pero siempre son casos de la vida real, de mi trabajo. No me gusta dar ejercicios. Un solo ejercicio que siempre hago es el que es un modelo base porque me permite explicar muchas partes teóricas, pero de resto todos son cosas diarias. Esto es una estructura metálica. Fíjense, esta es una estructura no solamente metálica, sino que también tengo muros de concreto y les voy a mostrar algo que tengo acá. Esta edificación tiene unas columnas peculiares que son perfiles de acero. Vamos a buscar la sección. Con recubrimientos de concreto. Miren, esto es un proyecto que hice en un centro comercial donde la sección de acero era insuficiente y no hay más perfiles más grandes. Y como es un estacionamiento, no puedo poner una monstruosidad allí y lo recubrí de concreto y di una buena solución. Así que podemos tener eso. Sí, ojo, ahora, nunca parto de la nada. Cada vez que yo voy a hacer un modelo en un curso o en mi vida profesional, parto de un predimensionado, tanto en concreto como en acero. Siempre vamos a partir de ahí. El conector de corte se puede calcular directamente. Él los calcula como elementos secundarios. Fíjense acá, tenemos análisis y diseño. Fíjense, vamos a ver por aquí uno nuevo. O sea que esas son cosas que hacemos bastante rápido. Conectores de corte, este que está aquí. Voy a ignorar las unidades, ignorar todo eso. Todo esto que está acá. Entonces, fíjense, cuando yo considera esto, yo puedo hacer diseños y estipular cuáles son los elementos que quiero evaluar. Deflexión, vibración, precios, hasta el precio lo puedo incluir. Y puedo estimar la cantidad de conectores de corte que voy a necesitar en las correas. O sea que para podérselos demostrar ahorita tendría que mostrar un modelo que lo haya hecho. Pero sí, tocamos ese tema de conectores de corte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, sí, si no tenemos otras dudas, vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy. La invitación les queda extendida para aquellas personas que deseen participar en nuestros cursos este mes,
vamos a tener el de edificaciones que estamos comenzando el día de hoy y el curso de análisis y diseño de puentes que también comenzará la siguiente semana. Por favor, cualquier información que deseen, no duden en preguntar. Pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook. Por aquí ya se los voy a ubicar para que la tengan. Y también vamos a tener, la mayoría de nuestros cursos están en modalidades online. Así que todo el mundo puede participar. Y también tenemos nuestras modalidades presenciales que las vamos dictando en diferentes partes de Venezuela. El mes de julio, agosto, las semanas, les va a corresponder al estado Mérida y nosotros normalmente vamos viajando a otras partes de Venezuela. Hemos estado en Maracaibo, Puerto Ayacucho, Maracay, Mérida, Barinas. Hemos ido a varios sitios a dictar nuestro curso. También pueden, bueno, aquí está cargando la página. Nosotros respondemos casi que inmediatamente cuando nos solicitan algún apoyo, una información. Fíjense que acá van a conseguir nuestra información. Los invitamos a que revisen nuestra página de Facebook. Ahí hay videos específicos también hechos por nosotros. Entonces, si no tenemos alguna otra cosa que comentar, podemos finalizar.